decía que todos nosotros tenemos dudas, o la mayoría tiene dudas e incertidumbres. Vamos a hacer algo. Si hay un micrófono aquí, le agradecería muchísimo. Vamos a apagar esto, no se preocupen más. Y vamos a seguir. ¿Sí o no? Y no es que solo la gente que no sigue a Jesucristo tiene dudas. Pienso que aún los cristianos podemos experimentar dudas en nuestras vidas. No es ajeno a nosotros, es común a nosotros también. ¿Y por qué razón tenemos dudas? ¿Por qué razón tenemos incertidumbres? Muy sencillo, porque somos personas que tenemos conocimiento finito. No somos como Dios, nuestro conocimiento es limitado. Por ende, vamos a tener dudas, vamos a tener preguntas e inquietudes que podemos nosotros experimentar en nuestras vidas. Es desafortunado, hermanos, que a veces en nuestras propias iglesias, personas que tienen dudas, personas que expresan ciertas inquietudes o preguntas, no reciben el apoyo, no reciben una respuesta, al contrario, reciben un rechazo. Y no debe ser así, no debe suceder eso. Tener dudas personales, hermanos, es visto como un tabú. Si decimos tengo una duda, le decimos no hables, ten fe, no tienes que dudar para nada. Y lo que pasa, hermanos, es que esta actitud hace que los cristianos se avergüencen, sientan pena, están lidiando entonces con dudas en donde no hay alguien que le preste atención y le ayude. Y esto no debe pasar en nuestras iglesias y mucho menos en nuestra iglesia. En verdad, un reciente estudio arrojó que nuestra juventud tiene dudas y que estas, cuando son presentadas, ¿verdad?, no son bien recibidas. Muchos de estos jóvenes se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque al compartir sus dudas, sus inquietudes, por lo general, los jóvenes de la iglesia no se les da una verdad, no se les explica, no se les informa y tampoco se les responden sus preguntas, ¿ok? Y son rechazados. Las respuestas que reciben además son superficiales y por ende se van de la iglesia. Y no debe pasar así. Inclusive, hermano, la razón por la cual no le respondemos es porque no sabemos la respuesta. No conocemos la respuesta, no sabemos qué decirles. Entonces preferimos decirle no dudes, no digas no menciones esta pregunta, mejor es que te calles, no pienses así. Eso no va a arreglar nada, eso no va a solucionar nada. Pero es importante resaltar que la fe y las dudas no son opuestas. Dudar no significa que no creamos. Al contrario, si tenemos dudas, si tenemos inquietudes, podemos venir a ellas y compartirlas y esperar que alguien nos explique. Lo contrario sería sumergirnos, caer en una situación de incredulidad. Y no queremos que nadie caiga en una situación de incredulidad, sino ayudarnos mutuamente a resolver nuestras preguntas y nuestras inquietudes, para que así podamos continuar creciendo y dando fruto en nuestro caminar con Cristo. Hoy continuamos nuestra serie que empezamos el domingo pasado, ¿verdad? Que iniciamos. ¿Qué crees? ¿En qué crees? Apologética en el siglo XXI. ¿Para qué propósito traemos estos temas? Muy simple, para que este verano sea un verano de alcance, para que sea que usted se vaya a la playa o a donde se tenga que vacacionar, vea que esa es también una oportunidad para compartir de su fe, para compartir las buenas nuevas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en en un lugar de diversión y nos hemos topado con alguien que ha manifestado cierta inquietud, ciertas preguntas, y nosotros estamos ahí para responderle? Recuerde que la Biblia nos llama embajadores de Jesucristo. Amén. Embajador, embajadora de Jesucristo. Donde Él nos lleve, tenemos que ser fieles en predicar el evangelio, compartir el evangelio. ¿Ok? Ahora, también recuerde que si usted tiene dudas o inquietudes, no es el único. Muchos lo tienen. Incluso algunas personas de la Biblia podemos ver que también tuvieron dudas, tuvieron inquietudes, incertidumbres. Así que no se sienta mal si tiene dudas o inquietudes en su vida. El domingo pasado estuvimos definiendo lo que era la apologética. ¿Se acuerdan? Dijimos que la apologética tenemos que verla como nuestro deporte favorito. Es decir, hay una apologética de defensiva, y hay una apologética ofensiva. ¿Se acuerdan? Hablamos del fútbol, hablamos del béisbol, hablamos de estos deportes que buscamos la manera de cómo defender el arco, cómo defendernos, pero también hay una
hay un paso hacia adelante, un paso ofensivo. Y hablamos de las 3 estrategias que Pedro enseñó a los hermanos de expatriados para que no tuvieran temor, para que tuvieran seguridad, firmeza y pudieran presentar defensa de su fe. Eso vimos el domingo pasado. Este domingo vamos a tocar este tema: Señor, tengo dudas. Señor, tengo dudas. Vamos a ver por lo menos 3 tipos de dudas que cada uno de nosotros puede experimentar en el transcurso de nuestra vida. Y por último, vamos a aprender cómo superar nuestras dudas. Amén. Cómo superar nuestras dudas. Quiero regresar al punto que les estaba hablando acerca de los héroes de la fe. Hombres y mujeres que experimentaron dudas e incertidumbres en sus vidas, que nos lo cuentan, nos lo narra la palabra del Señor. Y no nos debemos escandalizar. La Biblia es clara en dejar estas historias para que nosotros nos identifiquemos con ellos también. Luego le voy a citar algunas personas, grandes héroes de la fe, que tuvieron dudas. Pero por lo pronto quisiera enfocarme en un personaje que es muy especial, y de hecho fue especial para el Señor Jesucristo. Me refiero a Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Y a través de este episodio de su vida vamos a aprender por lo menos 4 principios para superar las dudas en nuestras vidas. Por favor, coja su Biblia, ábrala en Lucas el capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 18 al 23. Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Yo les espero entonces para poder leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 7 versículo 18 dice así, preste atención: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Que el Señor añada bendición a su palabra. Como dije, hermanos, podemos encontrar principios fundamentales para superar las dudas en nuestras vidas, en sus vidas, en mi propia vida. Esta historia nos habla acerca de un personaje. ¿Cómo se llama el personaje? Juan el Bautista. Juan el Bautista experimentó un momento de luchas, experimentó dificultad en su vida, y no es para menos. Si usted sabe, él está en una situación difícil, encarcelado, privado de su libertad. Estaba allí no porque había cometido un delito, estaba allí porque había declarado, había señalado el pecado de Herodes, y estaba a punto de morir y ser decapitado. Entonces la Escritura nos habla que él está encarcelado, y en esa situación, privado de su libertad, empezó a tener luchas con su fe a raíz de las circunstancias que le estaba tocando vivir. Juan había estado encarcelado durante meses, pero sabía lo que Jesús estaba haciendo, porque venían los discípulos y les dejaba saber lo que Jesús estaba realizando. En otras palabras, a Juan lo mantenían informado de lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, debe haber sido difícil para este hombre, acostumbrado a vivir al aire libre, en esa plena libertad, ir de un lugar para otro, bautizando, predicando, anunciando que el reino de Dios se había acercado, pasar largos días de espera en una cárcel, en unas condiciones probablemente terribles. Ni siquiera los dirigentes judíos acudieron para ayudarlo, para sacarlo de ahí. Y todo da a entender, o pareciera, que Jesús no hacía nada
a su favor. Si Jesús vino para poder dar libertad a los presos, Juan era un perfecto candidato para que Cristo viniera y lo sacara de allí. Pero no pasaba eso. Entonces fue honesto consigo mismo, que es algo que a veces nosotros no hacemos. Ser honesto con uno mismo. Y él le presentó, reconoció las dudas que empezaron a llenar su mente y su corazón. Aquí encontramos el primer principio, hermanos, para poder superar nuestras dudas. Esas que a veces afloran, esas que a veces se manifiestan en nuestras vidas y cuando pasamos por esos periodos difíciles de incertidumbre. El primer principio para superar nuestras dudas es este: identifique sus dudas. Identifica tus dudas. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque el enemigo a veces va a atacarnos y va a tratar de sembrar pensamientos en nuestra mente y corazón y decir: tú eres un dudoso andando, no crees en Dios, no confías en Dios. No, simplemente hay ciertas dudas en nuestro corazón. Tenemos que identificarlas. Otra vez preste atención en el versículo 18 lo que sucede. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba encarcelado, él estaba privado de su libertad. Y dice: y llamó Juan ¿a cuántos? A 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hermanos, Juan quería confirmar si él verdaderamente era el Mesías prometido. Por lo general las dudas, la incertidumbre nos asalta, hermanos, cuando nos encontramos o cuando enfrentamos momentos de crisis, cuando las cosas no nos van bien, cuando la vida no nos sonríe, cuando los planes que llevamos a cabo se frustran, cuando por ejemplo te vienen con una noticia difícil, una pérdida de un familiar querido, o el anuncio o la noticia de una enfermedad terminal en tu vida, o un divorcio difícil, no sé cuántas cosas que hacen que nuestra fe tambalee y nos asaltan esas dudas, esos tiempos de incertidumbre que nos roba quizás la paz de nuestras vidas. Como le mencioné al principio, no somos los únicos. Personajes de la Biblia, hombres de Dios, héroes de la fe pasaron por estos momentos. Moisés estaba listo para tirar la toalla en una ocasión. Hermanos, también le sucedió a Elías, Jeremías, incluso Pablo supo lo que era la desesperanza. Así que yo te quiero decir algo, hermana, hermano. Si tú estás pasando por un periodo de incertidumbre y de dudas en tu vida, te digo: aliéntate. Aliéntate en el Señor. Porque el que está en control de todo eso, está en control de tu vida, está en control de tus circunstancias, no es nada más y nada menos que el propio creador del cielo y la tierra, nuestro Dios. Pero indudablemente Dios sabe que flaqueamos, somos humanos. Juan lo era y estaba en una situación difícil y estaba caminando por el terreno de las dudas y la incertidumbre. Ahora, déjeme aclararle algo. Hay una gran diferencia entre duda e incredulidad. La duda y la incredulidad. Usted puede tener dudas. Yo puedo tener dudas. Las dudas son una cuestión mental. No podemos comprender lo que Dios está haciendo, por ejemplo. O por qué no Dios hizo algo que yo quería que lo hiciera. No lo entiendo, no lo comprendo. Hay dudas en mi mente y en mi corazón. La incertidumbre es un asunto de la voluntad. Es rebeldía, es no querer hacer lo que Dios dice, es no querer obedecer los mandamientos del Señor. Pero las dudas en un creyente no necesariamente tiene que ser una gran falta de fe. El doctor Oswald Chambers dijo lo siguiente: la duda no siempre es señal de que un hombre esté equivocado. Puede ser señal de que está pensando, está meditando, tiene dudas, quiere respuestas, las está buscando. En el caso de Juan, su pregunta no brotaba de la incredulidad, no, sino una duda alimentada por la crisis y la tensión física y emocional que él estaba experimentando. Señor, si tú eres el que dices ser, el que yo te he anunciado, y si tú estás haciendo lo que estás haciendo, ¿por qué sigo en esta situación? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no me libertas? Por favor, ayúdame en mi
en mis dudas, estoy sufriendo, estoy angustiado. ¿Eres tú el verdadero, el que estamos esperando, o va a venir otro? Por favor, ayúdame. Eso es lo que pasó con Juan. Pero no debemos de quedarnos solamente con identificar nuestras dudas, sino que tenemos que dar un paso más. No es suficiente decir, tengo dudas. No, tienes que avanzar. Tienes que dar un paso más, y ese segundo paso lo tomó Juan. Y lo podemos ver en el versículo 20, lea conmigo. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. ¿Qué más dice? Para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Aquí encontramos el segundo paso que debemos tomar para superar nuestras dudas. ¿Cuál es? El segundo principio para superar tus dudas, hermano, hermana, es que debemos presentárselas al mismo Señor. Preséntaselas al Señor. Hermano, Juan no mandó a sus discípulos para que hablaran con los discípulos de Jesús. Juan dijo, vayan directo a Jesús, búsquenlo a Él y no cesen hasta que Él les dé una respuesta. ¿Entiende, hermano? Busque al Señor directamente. Clame a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra que Él oirá y Él responderá. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, yo estuve por un tiempo viviendo en la religión tradicional de mi país. La tenía por tradición porque mis padres eran de esa religión, los abuelos eran de esa religión, los bisabuelos era toda la generación habían sido de esa religión tradicional en mi país. Y yo crecí pensando que tenía que ir a un hombre para buscar y pedir a Dios. Incluso si no encontraba a alguien, podía clamar a otros que ya habían muerto y que estaban intercediendo por mí. Yo no tenía una relación con Dios, no buscaba a Dios, tenía miedo y temor de Dios, hasta que alguien me dijo las buenas nuevas de salvación. Y conocí a Cristo Jesús y entendí que el Señor se complace en escuchar a sus hijos. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3, Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Dice, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no anda jugando a las escondidas. Un Dios que no oculta lo que quiere decirnos. No, es un Dios que se revela porque es un Dios que no guarda secretos a sus siervos y se los comparte. Dice, clama a quién, clama a mí, ven a mí directamente que yo te responderé. Aleluya, acá hay una promesa. ¿La ve? Él me responderá si lo creo. Y dice además que me enseñará, dice la palabra del Señor, y me revelará cosas que grandes, inaccesibles, que tú no conoces. Hermanos, Juan hizo eso. Por lo menos aprendemos dos cosas que hizo Juan. Número uno, él fue directamente a Jesucristo. Amén. Él buscó la ayuda directamente del Señor. Pero número dos, él fue específico. Él fue bien específico. Le dijo a sus discípulos, vayan y háganle esta pregunta específica. ¿Es o no es? ¿Eres o no eres el Mesías? Hermanos, yo sé que muchos de nosotros nos gusta orar y decir, Señor, bendice mi hijo, bendice mi hija, bendice mi matrimonio. Está bien, usted puede orar, pero el Señor quiere que sea usted específico. ¿En qué área quieres que yo lo bendiga? Para respuestas específicas deben haber ¿qué? Oraciones específicas. Cuando mi hija viene y me dice, papá, mira que esto, que el otro, que aquí y allá, yo, hijita, ¿qué es lo que usted quiere? Su Padre Celestial quiere que usted le sea específico. Y si no tiene, la Biblia dice, es porque no pide. Así que pida y se os dará. Amén. Pida y se os dará. Y si usted está imbuido, sumergido en la palabra de Dios día y noche, no le sorprenda que todo lo que usted pida se le dará, porque todo lo que usted pida será la voluntad de Dios, y lo que es la voluntad de Dios es agradable y perfecta y glorifica al Padre y da testimonio del Hijo, y el Espíritu Santo le ayuda a clamar aquello que honra al Señor. Vaya directamente al Señor. Amigo, amiga, no sé de dónde viene, cuál sea su religión. Usted está aquí no porque le queremos cambiar la religión que tiene.
No sé cómo es su relación con Dios. Lo que sí sé es lo que la Biblia dice. En Cristo puedo tener una relación personal con Dios. Y la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo el Señor. Porque fue el único que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti. Clama a Él y Él te oirá. Te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que no conoces. Esa es la promesa del Señor. Presénteselas al Señor. El Señor no le va a rechazar. Nuestro Dios es un Dios de gracia. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo creen? Si no, abra la Biblia y vea la historia de Tomás. Tomasito. Qué pena, ¿verdad? Que Tomás no se le recuerda por las buenas cosas que hizo y que están registradas en el Nuevo Testamento. No, no. A Tomás se le recuerda como ¿quién? Tomás el incrédulo. ¿Sí? Tomás el incrédulo. Todavía si empiezas con las dudas, vaya y te van a decir, no seas como Tomás, ¿eh? Oye, tú eres como Tomás. Ver para creer. ¿Se da cuenta? Tomás quedó registrado y a través del tiempo ha quedado registrado con una connotación negativa. El incrédulo de Tomás, que no creía. Yo les quiero decir algo. En honor a la verdad, ninguno de los discípulos creía que Jesucristo había resucitado. Cuando María Magdalena fue y se lo dijo, ellos no creyeron. Cuando Jesús se presentó, Tomás no estaba allí presente. Así que cuando regresó, él quería tener respuesta a sus dudas. Tenía dudas sinceras. Él creía en Jesús, pero tenía dudas. Hermanos, no es que tenemos que aprender del ejemplo de él. Y si tenemos dudas o inquietudes o incertidumbres, tenemos que buscar al rostro del Señor y ser honestos con nosotros mismos, con los demás hermanos y decir, necesito ayuda. Tomás es un ejemplo. Jesús lo ayudó a superar sus dudas. Dijo, tócame, yo soy tu amo, yo soy tu Señor, yo soy el mismo, yo soy el que he resucitado. Hermanos, ese Tomás no fue el mismo después. La tradición dice que Tomás, una vez convencido, fortalecido por el Señor, fortalecida su fe, se fue a llevar el evangelio hasta la India. Así que si tienes dudas, sé honesto contigo misma y tráelas delante del Señor. Otra cosa sería que toda la vida te la pases dudando de todo y cuestionándolo todo. Revisa tu corazón, porque eso ya no son dudas. Eso puede ser falta de fe, incredulidad, querer siempre estar rebatiendo cada idea por rebatirla y no querer aprender, no querer superar, no querer. Mire, la razón por la cual venimos al Señor con nuestras dudas y con nuestras inquietudes es porque queremos aprender, queremos aclarar nuestras ideas y queremos defender bien nuestra fe y queremos seguir hacia adelante sirviendo al Señor con la información que yo reciba. Porque aquí no se trata de discutir toda la vida los temas bíblicos, pero no hacer nada al respecto. ¿Me está siguiendo, hermano? Tenemos dudas, superémosla y continuamos sirviendo a aquel que merece nuestro servicio y nuestra entrega total. Ahora, muchas personas no se dan cuenta que las dudas vienen en una forma variada de formas. Por lo menos yo quiero compartir con ustedes tres tipos de dudas y quiero que las escriba para que usted pueda identificarlas en su vida cuando éstas aparezcan. Y para que también usted pueda ayudar a los demás. La primera de ellas, las dudas intelectuales. Por lo general, estas son muy comunes a todos nosotros. Tenemos dudas intelectuales. ¿Ok? Como son intelectuales, tienen que ser abordadas de manera intelectual. Por ejemplo, hay preguntas relativas a una supuesta contradicción entre el cristianismo y la ciencia. ¿Está en contradicción la ciencia con el cristianismo? Quizás una pregunta relacionada a la divinidad y humanidad de Jesucristo. ¿Cómo pudo ser posible que Cristo era Dios, pero es Dios y sigue siendo Dios, pero también se encarnó y fue 100% hombre? Por favor, ¿me puede explicar? ¿Cómo es posible que Cristo murió y fue enterrado en esa tumba? No entiendo. ¿Cómo puedo aclarar esto de la divinidad y la humanidad de Cristo? Son dudas, son válidas. Hay que responder esas inquietudes.
Son inquietudes intelectuales por naturaleza, así que requiere una respuesta intelectual para ayudar a la persona a superar ese obstáculo espiritual en su vida. Y cuando uno lo ayuda y cuando uno responde esa pregunta, dice: oh, entiendo, ahora comprendo. Eso es bueno, no es malo tener preguntas, no es malo hacerse preguntas, indudablemente que no. Y a veces tenemos dudas en nuestras vidas como las intelectuales. Hay otro tipo de dudas, las emocionales, dudas emocionales. Esta diferencia de las intelectuales no vienen de la mente, vienen del corazón. Empiezan como si fueran dudas intelectuales, pero si uno va acabando profundo dentro, se da cuenta que hay un problema emocional, que hay un desequilibrio emocional. Algo pasó con esa persona, algo experimentó, y empiezan a saltarle las dudas. Déjeme darle un ejemplo. Todos nosotros que vivimos en este lado del mundo, en Estados Unidos, nos llaman a ese teléfono, contestamos, y ¿qué nos dicen? Acaba de fallecer este pariente. ¿Cómo se siente? Devastado. Y de repente caemos en la incertidumbre y nos asaltan las dudas y la depresión espiritual, y decimos: Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Dónde estabas tú, Señor? ¿Qué haces tú con tanto mal que hay en este mundo? ¿Me dejo explicar? Son dudas propias de una situación en la que estamos viviendo, estamos experimentando. Hay una crisis emocional en nuestras vidas. A diferencia de la intelectual, estas dudas no requieren una respuesta intelectual. Podemos hacerlo, ayuda un poquito, pero la respuesta que necesita esta persona es una respuesta pastoral. Es una respuesta de ánimo. Es una respuesta de decir: te entiendo lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Discúlpame, no puedo tener la respuesta a esa pregunta, pero sé que estás dolida, sé que estás dolido. Es difícil. ¿Sabes qué? La gente lo que necesita ver en nosotros cuando experimentamos esas luchas y esas dudas emocionales, necesitan ver el rostro de Cristo en ti. Necesitan ver la gracia, la misericordia, la bondad, la benevolencia de parte de nosotros, como lo haría Cristo y como Cristo lo hizo, por ejemplo, con Juan o con Tomás. No ser duros, no emitir un juicio. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? Sino simplemente hacer empatía, ponerte los zapatos de esa persona y entender el caos, el shock por el que está viviendo, por lo que está experimentando. Estas son las dudas emocionales. Pero hay una tercera que tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la voluntad. Ya no es intelectual, ya no es emocional, sino es con nuestra voluntad, con lo que hacemos o dejamos de hacer, con quizá nuestra rebeldía en decir: no quiero hacer esto. Déjeme darte un ejemplo. Tenemos una joven que pecaron contra ella, la ofendieron un grupo de personas, y en eso ella dice, en su mente, ¿verdad?, empieza a tener este razonamiento y empieza a cuestionar el mandamiento de Jesús, que tiene que perdonar. Y probablemente ella dice: no es así, no creo que sea así, creo que yo no debo de perdonar. ¿Qué hay que hacer aquí? Una respuesta intelectual no ayudaría, una respuesta emocional tampoco. ¿Sabe lo que hay que hacer? Confrontarla con firmeza y con amor y decirle lo que la palabra de Dios enseña: debemos obedecer. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Debemos obedecer lo que ella dice y atacar el problema del corazón, de la rebeldía, del odio, del rencor, del resentimiento, y poder ayudar a esa persona a salir de ese estado. ¿Por qué? Porque en honor a la verdad, la gracia que nos ha alcanzado a todos es la misma gracia que tenemos que compartir con los demás, aún aquellos que nos ofenden y nos maltratan. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dudas intelectuales, emocionales o que tengan que ver con la voluntad, aquellas que tienen que ver con la rebeldía. Aquí estamos frente a un problema espiritual y necesitamos arrodillarnos delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque estoy siendo rebelde a lo que dice tu palabra. Vamos al tercer principio. ¿Cómo superar nuestras dudas? Lo encontramos en el versículo 23. Mira lo que dice el verso 23. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y bienaventurado es aquel que no haya
tropiezo. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo, dice la palabra del Señor. La palabra griega para tropiezo se traduce de una manera muy especial porque proviene de la raíz de la palabra escandalizarse y se refiere originalmente a la carnada en una trampa. Juan estaba en peligro de dejarse atrapar debido a su preocupación por lo que Jesús no estaba haciendo. Y Jesús le dice: bienaventurado es aquel que no tropieza contra mí y contra mi ministerio. Aquí encontramos este tercer principio para ayudarnos a superar las dudas y la incertidumbre en nuestras vidas. ¿Cuál es? El tercer principio es muy simple: descansa en fe. Descansa en fe en el Señor. No lo entiendo, no sé lo que está sucediendo, no lo puedo comprender, pero voy a tomar la decisión de descansar en ti, Señor. Voy a descansar en mi fe, voy a descansar en que tú sabes lo que estás haciendo y que tú al final de cuentas tienes el control de mi existencia. Y nada pasa y sucede si es que tú no lo sabes y si es que tú no lo permites. Hermanos, no hay seguridad más grande que saber que estamos en las manos de Dios, en las manos del Señor, que puedo descansar y puedo levantarme y puedo dormir como un niño, porque sé que el Señor sustenta mi suerte, porque sé que el Señor cuida de mí. Amén. Cuida de mí. A veces no entendemos por qué Dios permite esas cosas que están pasando en nuestras vidas. Simplemente no entendemos lo que está haciendo o dejando de hacer. Sentimos como si estuviera todo fuera de control y las dudas y la incertidumbre nos atrapan. Al igual que Juan, estamos empezando a dudar por lo que Jesús está haciendo o dejando de hacer. ¿Sabe lo que hace Jesús? Jesús les muestra a estos discípulos que vinieron los milagros y recalca que no deberían tropezar ni con lo que Él está haciendo ni con lo que Él es, porque por el contrario tenían que tener fe y confianza en Jesucristo. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Romanos 8:28? Escríbelo. Romanos 8:28 dice: ¿qué dice? Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hago un alto ahí. Dice: y sabemos, tenemos la certidumbre, tenemos la confianza y la convicción que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levante su mano. Amén. A los que amamos a Dios, dice que algunas. ¿Qué dice? Algunas. Dice todas son ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes qué? Aquí está incluido mis propios errores y fracasos. Sí, aquellos que tú y yo cometimos en el pasado y no queremos recordar y queremos enterrarlos. Déjame decirte una cosa: Dios no desestima nada de tu vida y Él tiene el poder y la capacidad para reciclar nuestros fracasos, para reciclar nuestros errores, santificarlos y usarlos para la gloria de Dios. Denle un aplauso a Él, porque Él es el único que puede hacerlo. Por eso, ven a Él, no a una religión nueva. Ven a Dios, clama a Dios y Él te responderá. Todo ayudará a tu bien. Pastor, no lo veo. No tienes que verlo, tienes que creerlo. Y Él se glorificará. Y Él se glorificará. Una de las canciones que cantamos y una de las canciones muy aclamadas y cantadas en estos últimos tiempos ha sido una de el cantante, el hermano Dani Berríos. ¿Cuántos se acuerdan de la canción Alaba a Dios? Levante su mano. Yo quisiera leerle una pequeña porción de esa canción, a ver si la puedo encontrar. Dice: la gente necesita entender, una estrofa, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Dice: cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer.
tengo una palabra para ti. No estás escuchando a Dios, está muy callado, no sabes nada de Él. No te confundas, Él está trabajando en el silencio a favor de ti, para tu bien y para su gloria. No dudes, cree en Él. Aliéntate, hermana, aliéntate, hermano. Trae tus dudas a Él, trae tu incertidumbre a Él. Pero Él sigue trabajando. Cuando leí esta porción bíblica, yo mismo me imaginaba ese texto. Y a veces sí es verdad, uno está trabajando y lo que menos quiere es que una distracción, ¿verdad? Está tan concentrado que no quiere que lo distraigan. Y a veces cuando le hablan a uno ni siquiera responde. A mí me pasa. Pastor, ¿estás escuchando? Estoy bien concentrado, estudiando, preparando, analizando. Hermanos, Dios se concentra, Dios está concentrado en lo que está pasando en tu vida. Tu vida está en las manos del Señor. Tu vida está en las manos del Señor. Él está trabajando en esos desiertos, cuando nadie te llama, cuando nadie te busca, cuando aquel que te da la espalda te dice, ¿sabes qué? No vamos a caminar juntos, cuando te quedas solo, cuando pierdas ese trabajo, cuando pierdas ese contrato, cuando pierdas ese negocio, cuando te sorprenda la enfermedad, cuando alguien te dé la espalda, recuerda, Dios está a tu lado. Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Y nadie se podrá burlar de ti. Aleluya. El enemigo vendrá por un camino, tendrá que irse por 7 caminos. Porque tú sabes en quién has creído y en quién has confiado. Te podrán quitar esto y lo otro, pero no te podrán quitar la convicción y la fe que tienes en Dios. Es la fe la que mueve las montañas. Y es la fe que nos permite andar hacia adelante. Por último, hermanos, el último principio para superar nuestras dudas lo vamos a terminar viendo en el versículo 22. Mire lo que dice el verso 22. Dice, y respondiendo, ¿qué dice? Y respondiendo Jesús les dijo, id, a mi amigo, id, vayan regresen donde Él y háganle saber lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Sabe que este principio es muy importante y es el último, que te lo comparto con todo mi corazón. ¿Cuál es este último principio para superar nuestras dudas? Muy simple, confía en la afirmación de Dios. Confía en la afirmación de Dios. El Señor afirmó la fe de Juan. Mire, Jesús, en vez de desanimarse o reprender a Juan y decir, oiga, me vaya a decirle a Juan, ¿cómo es eso que está dudando a estas alturas del partido? Vayan y corrijan a Juan, denle una buena reprensión, páselo por una ducha de agua fría para que se le quite eso. No. Simplemente y graciosamente responde proveyéndole razones y evidencias que al final fortalecerían y afirmarían a Juan. Dígame si Dios no es un Dios bueno y lleno de gracia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Les dio palabras específicas que le ayudaron a Juan a reafirmar su fe. No solo con estas palabras, no solo le estaba diciendo y afirmando el poder sobrenatural de Dios que estaba siendo operado en los demás, sino que además le hizo ver que se estaban cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que Él sí era el Mesías. Juan, no te preocupes, tú ya hiciste tu parte, ahora me toca a mí. Yo soy el que tú has anunciado, yo soy el que tú has predicado. No te confundas, no tengas dudas, yo soy el que soy, Jesucristo el Señor. Juan, anímate, quiero afirmar tu fe. Hermanos, tú y yo podemos mirar hacia atrás al ministerio de Cristo y comprender toda la historia completa. Juan no tuvo esa oportunidad. Juan predicaba de un reino que iba a venir y él decía, ¿dónde está ese reino? Porque aquí lo que está pasando es una gran persecución, no lo entiendo. Juan pudo vislumbrar un poquito de la gloria de la cruz al decir que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente él sabía lo que iba a pasar, pero no tenía la historia completa. Hermana, hermano, tú tienes la historia completa. Tienes toda la Biblia.
Hermana, hermano, Dios quiere usarte para animar y afirmar la fe de tantos a los cuales Dios te va a llevar. Tú mismo puedes afirmar tu fe con la santa palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Más Biblia, más fe. Más Biblia, más fe. Más seguridad, más firmeza en nuestras vidas. Jesús terminó diciendo de Juan estas palabras en el versículo 28. La verdad es que enternece y no deja de sorprender. Jesús dijo de Juan: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Hermanos, lo que Dios piensa de nosotros es más importante de lo que la gente piense de nosotros, aún de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Usted tiene que quedarse con lo que Dios dice de usted. Y Dios dice que usted es un hijo, una hija de Dios. Punto. Esperó Jesús que se fueran los discípulos para hablar de Juan y hablar lo bueno que había sido. Y públicamente elogió a Juan por su ministerio, hermanos. Sí, ese Juan que tenía dudas, ese Juan que estaba privado de la libertad, a punto de ser decapitado, con una honesta y sincera duda. Eres tú, Jesús, porque si no eres tú, déjamelo saber. Pero si eres tú, estoy listo para dar mi vida. Si tú eres el verdadero Mesías, valió la pena todo este sufrimiento y dolor. Quiero solo saber una sola palabra de ti, Jesús. ¿Eres el Mesías? Jesús le dice: vayan y muéstrenle mis obras. Él va a entender. Él lo va a entender. Hermano, yo calculo, creo, asumo que cuando vinieron a contarle las noticias, Juan se sintió libre en esa cárcel, confiado en Jesús como su Señor, el verdadero Mesías. Hoy tú y yo conocemos toda la historia. Hoy tú y yo podemos hacer algo más. Podemos ayudar a otros que tienen dudas, como nos lo dice Judas capítulo 1 versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. No hay cosa más maravillosa que hacer empatía con la persona que está teniendo duda. Camina a través de sus dudas, entiéndelo para saber qué les decirle, para comprenderlos. Escúchalos, atiéndelos. Puedes darte cuenta de la relación que están teniendo con Dios y puedes ser un hombre, una mujer, un hermano, una hermana efectivo en la apologética que lleves adelante, en la resolución de esas dudas y de esas incertidumbres. Y vas a poder caminar junto a ellos y orar por ellos también. Después de todo, la Biblia nos habla claramente que tengamos gracia con aquellos que dudan. Con aquellos que dudan. ¿Qué puedo hacer para superar mis dudas? Identifícalas. Sé honesto contigo. Preséntaselas al Señor. Descansa en fe y confía en que Dios va a dar luz y claridad a tu vida.